Bueno, y se viene el debate de la reforma laboral. Estamos ya con Esteban Paulón, integrante de Provincias Unidas. Gracias por venir, Esteban. ¿Qué tal, Mariana Gallego? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, son horas definitivas, en definitiva, para la reforma laboral, sobre todo después lo que pasó con las licencias médicas. ¿Qué va a hacer Provincias Unidas? El miércoles hay reunión de comisión y presumiblemente el jueves sesión, pero todavía no hay fecha. A ver, el miércoles a las 2 de la tarde es la reunión de comisiones de presupuesto y legislación del trabajo. Vos hablabas de las licencias, Mariana, que es el tema que saltó al debate público, a la opinión pública, pero que yo digo que es la punta de la madeja, ¿no? Cuando uno ve el enfoque que hay en este tema de licencias y escucha a la exministra de Seguridad hablar de las mafias de los certificados truchos, de las mafias de los trabajadores que no quieren trabajar, está esta idea de toda la reforma, que es una mirada del trabajador como una persona sospechosa. Enemigo. Enemigo. Sospechada de querer quedarse con la indemnización, sospechada de querer cobrar sin trabajar, sospechada de no querer trabajar ni comprometerse. Entonces, hay una mirada bastante complicada y hasta ahora la verdad es que en el debate público, más allá de que en el texto estaba, se habían discutido algunos temas muy puntuales, ¿no? Nosotros escuchamos a los gobernadores defendiendo los recursos por impuesto a las ganancias. Escuchamos a algunos gremios y sindicatos defendiendo la cuota sindical. Escuchamos incluso a un partido político, el PRO, haciendo lobby por las billeteras virtuales. Sí. De los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que son el centro de una reforma laboral, nadie hablaba. Y lo de las licencias de golpe apareció como algo tan brutal, tan tremendo, que se instaló en el debate social. Y eso nos permite mañana en la comisión abrir la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que un trámite que el gobierno pensó que venía del Senado, se votaba en diputados y es ley, ahora va a tener que volver al Senado porque ese artículo de las licencias se va a tener que modificar, pero también nos va a permitir plantear otros temas. Nosotros venimos planteando hace rato, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la derogación de los estatutos profesionales, el de financiamiento del Instituto del Cine, de todo el tema audiovisual. El ANSES. El FAL. Exactamente, el FAL. El FAL, que es un de financiamiento al ANSES, que cerró el año pasado con un superávit muy finito. Esto va a llevar al ANSES al déficit y ahí abrimos de nuevo la puerta a los seguros de retiro que tanto le gustan a Sturzenegger. También estamos planteando y vamos a plantear mañana un tema que pasó por abajo del radar, pero es gravísimo, que es la transferencia del Foro de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se estima, Gallego, Mariana, que entre todas las provincias y la nación vamos a tener que pagar 100.000 millones de pesos de indemnizaciones, aparte de generar un fuero que probablemente sea un fuero más amigo de la patronal que de los trabajadores y trabajadoras, que es un poco lo que busca la reforma, debilitar cualquier forma de resistencia y de organización. ¿A quién hay que pagarle esas indemnizaciones? Bueno, los 1.500 agentes que están en... A los que se quedan Hay 1.500 afuera. agentes, entre jueces, fiscales, secretarios, meritorios, etcétera. Se disuelve el fuero. O sea, no es que el fuero se traspasa, se elimina. Ahora no entiendo se el disuelve. sentido de eliminar el fuero laboral. Bueno, debilitar. Mirá, pero vos hoy. No tiene lógica. Vos hoy, si sos delegado de una empresa en Jujuy y te echan, viene este fuero. Acá. Que en general tenés alguna situación con el sindicato, decide ese fuero. Temas previsionales con ANSES, decide ese fuero. Entonces, ese fuero que ha sido en general mayoritariamente favorable a ver una comprensión de lo que es los derechos de los trabajadores y trabajadoras, queda desarticulado. Muy poquitas causas van a quedar en el contencioso administrativo de la ciudad. Lo padecimos nosotros en enero con el DNU de la CIDE. No le pareció urgente que se hiciera una ley de inteligencia en un decreto el 31 de diciembre a las 10 de la noche. No nos habilitó la feria y ahora que se terminó la feria tampoco se está ocupando del tema. Ahora, esto es la doble vía, porque si vos tenés una empresa en Jujuy y tenés que liquidar en Capital Federal, vas a un juicio civil. Sí, bueno, básicamente es así y eso le quita especificidad, ¿no? Y claro, por nuestra Constitución y el artículo 14 bis, el foro del trabajo es un foro importante. Así es nacional. Y es nacional, es federal, exactamente. Claro. Así que hay varios temas ahí que ameritan que esto no sea un debate express también en la Cámara de Diputados como lo fue en el Senado. Por eso, si la sesión es el jueves, nosotros no vamos a dar quórum. Bueno, a ver, esto es importante. Provincias Unidas entonces no da quórum en caso de que la sesión se haga este jueves. Este jueves, lo ha anunciado la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, en algunas declaraciones temprano, lo veníamos conversando. Nosotros no vamos a convalidar, primero, el atropello de un debate que según Bullrich es el debate más importante de los últimos 50 años y se da en
48 horas, 72 horas, con un texto que llega 6 minutos antes de votarlo a los senadores, impreso, ni siquiera en digital, o sea que tuvieron que empezar a leer a ver qué se había incorporado, que no es muy poco serio. Esa falta de seriedad hace que pasen cosas como la de las licencias. Ahora, todo el trámite, en definitiva, de lo que fue la media sanción en el Senado no fue irregular como para hacer algún tipo de presentación judicial, porque esto que vos decís es verdad, también pasa por debajo del radar. Pero efectivamente, 6 minutos antes de votar les entregaron por escrito el texto. Finalmente, Primera irregularidad. el trámite está manchado. Primera irregularidad. Sí. Es una ley que modifica aspectos tributarios. Debió haber iniciado en diputados. En su momento yo intimé a Adorni como jefe de gabinete, que es el que remitió la ley al Senado, y a Villarruel como presidente del Senado para que no acepten el expediente. Que lo manden a... Eso fue en diciembre. Eso fue en diciembre. No pasó nada. De acuerdo. No pasó nada, como habitualmente ocurre. Empezó el debate. ¿Se acuerdan ustedes que lo querían debatir entre Navidad, Año Nuevo en Senado y Sí, después en todo express. diputados, y antes de fin de año había ley laboral? Bueno, estuvo el debate del presupuesto, el gobierno entendió que no tenía las mayorías que pensaba que tenía. Luego la movilización de la CGT, de las distintas organizaciones gremiales, pasó a febrero. Pero pasó a febrero en un debate donde no hubo comisión de nuevo, donde no se convocó a nadie, donde la negociación fue siempre afuera del Congreso, lo cual también es irregular, Sí. y donde se vivió algo ridículo. A la 1 de la mañana, yo sé que mucha gente a la 1 de la mañana no está viendo Senado TV, pero el que sintonizaba Senado TV tuvo que escuchar al secretario del Senado hablar durante horas leyendo los 210 artículos, porque Claro. era la única manera en la votación en particular Claro. de que los senadores y senadoras supieran qué es lo que estaban votando por esta irregularidad en el Pero hay un tratamiento. punto que me parece que es clave que no se está hablando, que son las horas laborables. Pues el mundo está atendiendo, creo que España aprobó hace poco 6 horas laborables, y acá hablamos de 12 horas, no sé cómo se va a repartir, cuánto tiempo, el descanso, no se entiende. Nosotros tenemos en Argentina por ley la semana laboral es de 48 horas. Sí. El mismo día que el Senado dio media sanción a esta reforma bochornosa, México le dio media sanción a la semana de 40 horas, Me acuerdo. que ya la tiene Chile, que ya la tiene Brasil, digo, para no hablar de Noruega y Suecia, ¿no? Claro. Porque a veces parece, Ni de España, uno ni de parece que quiere Francia. vivir entre los fiordos, no, queremos vivir en Argentina y tener una semana laboral razonable que permita el esparcimiento, porque también yo digo, esto... No, y también el empleo, o sea, que una persona... Y más trabajo, tenga por claro, supuesto. pleno Más empleo. trabajo, esparcimiento para las personas, tiempo de calidad con la familia. Digo, una sociedad razonable. Acá vamos al revés. No solo la semana laboral se mantiene, sino que la distribución de esa semana va a poder hacer que un día estés 12 horas. Y ante el gobierno, los voceros del gobierno, fundamentalmente Sturzenegger y Patricia Bullrich, buscan los ejemplos más simpáticos para explicar la ley, ¿no? El viernes libre. El viernes libre, o por ejemplo, Bullrich diciendo, ¿querés trabajar, querés pedirle a tu jefe 3 horas para llevar al nene a taekwondo? Te tomas las 3 horas y No, las que devolvés yo- después. O que vos me digo, mira, ¿sabes, Esteban? Yo los viernes no laburo. Los viernes laburo y me acomodo. Y me Bueno, acomodo, claro, Dios. Yo estoy con Bullrich, ¿eh? Si lo quieren instrumentar gallego, También. vamos. Vamos, tengo una mala noticia, Anotamos. tengo una noticia. El empleador en general está en una relación de poder asimétrica con el Claro, empleado, totalmente. y posiblemente lo que ocurra es que la semana previa a Navidad trabajes todos los días 12 horas, no cobres más horas extras y te las devuelvan la primera semana de enero, que a la zapatería no entra a comprar ni mongo. ¿Sabes por qué te digo, Entonces, Esteban? Pues es complicado, Estamos todos debatiendo esto de las enfermedades, pero este punto también es importante. es importante. Es muy importante, porque es lo que hace al laburante en una posición de mucha inferioridad. Es central por la organización familiar. Claro. Porque necesita una mínima previsibilidad. Yo sé que hay mucha gente que trabaja sin registro, sé que hay mucha gente que está en las plataformas. También hay 9 millones de personas que hoy están registrados, tienen derechos laborales y esta reforma los barre. Entonces, pareciera que queremos nivelar para abajo y siempre el argumento es un argumento que no tiene sustento realmente. Yo escuchaba, vos hablabas del banco de horas, obviamente no solo te desorganiza la vida, te disminuye ingreso, porque esas horas extras, que hoy es un complemento que mucha gente tiene, no lo vas a No lo tener. Y cobras. necesita. Las propias personas que hacen plataformas para complementar van a estar un poco, sé que las plataformas son muy flexibles, pero la verdad es que también uno medio se tiene que organizar, porque también sos parte de una vida, tenés familia, tenés cosas que hacer, tenés cuestiones. Entonces hay una desorganización de la vida, y después hay 2 o 3 temas que son importantes rescatar, que a mí me parece que también son graves. Uno, el Fondo de Asistencia Laboral, lo hablábamos recién, esta idea de que, porque, ¿qué es el aporte jubilatorio? Sí. La jubilación es un salario diferido. Entonces el aporte jubilatorio es un ahorro sobre tu ingreso para que eso en algún momento se transforme en una jubilación.
Cuando vos te quitan 3% de eso todos los meses, para autopagarte el despido o la indemnización, que no es propiedad tuya, es propiedad del fondo de inversión. ¿Y quién administra ese fondo de inversión? Bueno, 3 o 4 bancos o 2 o 3 fintech. Deja además la ley, de esto tampoco se habla, la ley deja en manos del ministro de Economía, de Luis Caputo, Exactamente. la posibilidad de definir quién lo administra y además Exactamente. cuánto de ese porcentaje de tu salario va al famoso FAL. Al ¿no? famoso FAL. Y aparte, una cosa, como hay una especie de scoring para que las empresas puedan hacer uso del FAL, porque el FAL pasa a ser propiedad del fondo de inversión. Claro. Si una empresa quiebra, vos no Por podés ejemplo, ir un contra el banco. FAL. Por ejemplo, un banco. Un banco administra el fondo al que vos estás aportando el 3% de tu aporte patronal o jubilatorio todos los meses. Ese dinero no es tuyo. Si vos trabajás en una empresa y quiebra, no podés reclamar sobre ese dinero. Ese dinero ya no te pertenece, le queda al fondo. Te queda al fondo. O sea, perdiste. Perdiste. Y nadie va a venir aparte de la indemnización. Claro, o sea, hay una transferencia de recursos y de riqueza brutal, ya ni siquiera a los empresarios que tienen otras partes en las cuales se benefician, sino directamente al sector financiero A un grupo para de que timberos. timbe con ese tema. Totalmente. Y ya pasó con las CFJP, Totalmente. timbiaban con tu plata. Y vos eras cautivo. Lo que va a ocurrir, Gallego, es que como la jubilación, el ANSES no va a tener financiamiento, van a empezar las excusas para no pagar la movilidad jubilatoria, para ajustar en tal lado, en tal otro, y te van a empujar voluntariamente a un seguro de retiro, que son las viejas AFJP, que es el sistema en el mundo. Pero Sturzenegger lo dijo, hay que decirle... Está en carpeta, está en los está acuerdos en con el carpeta, fondo y también. aparte él habló de la revolución de los seguros, y son 3 seguros fundamentalmente. Seguro de retiro, mercado de capitales, seguro de salud, el descuento que finalmente los sindicatos lograron retener por suerte para la Obra salud social. La obra de social las sindical. obras sociales, eso fue un logro importante, más allá de que por ahí parece poco, pero es un logro importante para sostener el sistema de salud. Ese de financiamiento te llevaba a un seguro de salud, a pagar un adicional para poder tener. Carísimo. Y el tercer seguro, que va a venir de la mano del próximo debate al que el gobierno nos va a querer llevar, que es la libertad educativa, es el seguro educativo. Va a venir el debate de la cuenta de ahorro, como uno ve en las películas Claro. y en las series norteamericanas, que la familia toda la vida junta plata Para Para pagar la universidad. universidad. ¿Cómo está el poroteo? Lo veo ajustado al gobierno, lo veo complicado, creo que el tema de las licencias le complica el debate por esto que te decía antes, abre la ley. Hay muchos aliados que no querían pagar el costo de mandar la ley al Senado y entonces iban a tragar algunos sapos y hoy la ley vuelve al Senado por lo de las licencias. Eso es definitivo. Esto de la reglamentación, acomodarlo en la reglamentación, eso no va. una ley aparte, Un un decreto. decreto al presidente para Bueno, si anularlo. alguien quiere creerle al presidente, que le compre también un auto usado. Yo no le creo. O sea, yo creo que la ley tiene que salir, primero, obviamente yo voy a votar en contra en general, algunos compañeros y compañeras del bloque votan a favor, algunos vamos a votar en contra, pero vamos a trabajar para que incluso si el gobierno consigue los votos para aprobarla en general, en particular varios de estos puntos no avancen porque realmente son retrocesos muy importantes que después va a costar mucho Bueno, ahí revertir. está el tema, se discute por capítulo o por artículo. Me parece que esa es otra discusión clave. Bueno, ahí el gobierno se mete en una trampa, porque capítulo, por ejemplo. Hay un capítulo que incluye estatutos profesionales, financiamiento de la, Sí, del de periodista, la por industria ejemplo. audiovisual, etcétera. Todo eso es un capítulo. Ese capítulo es el que menos votos obtuvo en el Senado. Sí. Ese capítulo tiene muchas chances de no aprobarse en diputados. Reitero, porque ahora aliados del gobierno, que no son fanáticos libertarios, pero que entienden que hay que reformar y que se puede avanzar, ahora van a tener la libertad de decir, yo no hice que la ley vuelva al Senado. La ley vuelve al Senado por tu culpa, por bruto, por burro, por brutal, por ponerle impuesto al cáncer, Pero o además- quitarle Claro. a la gente la posibilidad de que vaya a jugar al fútbol o que lleve a los hijos a la plaza. O que Pero te además- afanen Es un una motochorro. barbaridad. El Porque te afanan un gobierno, motochorro. la escuchábamos a Burrich hace un rato, está diciendo cometimos un error. ¿Y qué van a ir los aliados y le van a decir, ay no, pobrecitos, cometieron un error? Algunos No. hacen el esfuerzo, pero creo que Pero mañana se finalmente... esfuerzan por el ser más libertarios Sí. que Patricia Bullrich. No, creo que algunos. mañana en el Confundir debate... Es esguince con- impactante. Confundir esguince con cáncer. Es Ahora, una locura. Tremendo. Esteban, ¿qué va a pasar igual más allá del artículo el 208? Porque finalmente el gobierno lo que está diciendo es, no es que queremos volver a la situación anterior, queremos que se clasifiquen las enfermedades. ¿Cómo la clasificas aparte? A mí me parece que ese artículo debiera ser eliminado completamente. Ujú. No tiene Borrón y ningún cuenta sentido. nueva con Sí, eso. yo creo que sí, y eventualmente si había disposición de una ley complementaria, aprobándolo, discutamos una ley complementaria, no aprobándolo.
tranquilamente se puede avanzar en un esquema. Mira, hay distintos modelos, está desde el premio al presentismo. Por supuesto que cuando un trabajador o una trabajadora tiene un problema de salud y necesita tomar una licencia, viene un médico laboralista. O sea, también el gobierno habla como si esto fuera No, pero la está la selva, mafia. ¿viste? Yo llamo y digo, no, Los empresarios son tontos. estoy que no con chequean. gripe y me quedo en mi casa 3 Bueno, días pero Patricia durmiendo. Bullrich dijo que es la mafia de los médicos. Es la mafia de los médicos. truchos. Por eso te digo Es que el Al Capone. el enfoque es antitrabajador. El trabajador es un turro que no quiere laburar. El otro día en un debate en otro canal me tocó debatir con un empresario y me dijo, porque todos los empleados son unos vagos. Digo, pará. Puede haber alguno que haga un aprovechamiento. Mira, aprovechamientos hay en pensiones, jubilaciones, licencias, en la vida. El que va y habla con el juez para no pagar la multa de tránsito, siempre va a pasar. El sistema tiene que prever, primero la regla no es esa, y en segundo lugar, también me parece recuperar la idea de que uno no vive para trabajar en el sentido de el trabajo como algo que reemplaza toda tu vida. Yo quiero reivindicar el derecho a llevar a tu hijo a la plaza a jugar un rato y a que si te torciste el tobillo, por 2 días no puedas ir a laburar. Porque también si no parece que somos robots, o sea, falta que nos pongan la inteligencia artificial a hacer el trabajo, que pronto llegará, y nosotros miramos de afuera. Bueno, aparte el esparcimiento está dentro de lo que es la Es economía así. liberal. ¿Sabés lo que- Adam Smith habla de esparcimiento. ¿Y sabés cuáles fueron, los 3 motivos que generaron la legislación del trabajo? El día partido en 3 tercios. Claro. 8 Claro. horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento. Que esparcimiento es hasta cuidar a tu familiar enfermo. O sea, digo, no es que Ir a vos comer. esparcimiento es solo mirar la plataforma o solo mirar este programa No, o obviamente que solo tenés mirar otras, el techo. tenés otras cosas que hacer y los que somos padres Los que y son madres padres saben, sabemos y más que- con nenes chicos, que la escuela, que la cosa, que el idioma, que el Pero deporte. aparte estar con tus amigos, estar en tu casa, Es es lo sano. mismo. Es parte de vivir en sociedad. Lo que pasa es que este gobierno es un gobierno que nos ve como celdas de Excel, no como parte de una sociedad. Y esto se ve en cada una de las leyes que se discuten. Entonces acá es, bueno, bajo esto, saco esto, pongo esto, reduzco esto. No, esto va a ser un ahorro. Bueno, pará. Que la gente no pueda tomarse días si tiene cáncer, para una sociedad colectivamente no es un ahorro. O sea, ¿qué cáncer? Con gripe. Te pongo un caso, Sí, gripe, claro, por neumonitis, supuesto. que no Sí, es cáncer. sí. Que no puede estar ¿Y a 3 quién semanas se lo en cama. inculpas? ¿Qué, ¿A al quién aire? se lo culpas? Dice, Claro. enfermedades inculpables. ¿A quién se lo culpas? Lo que vos dijiste, o un motochorro, o un accidente. O Que un te roban y accidente. te caíste un domingo. Sí, ¿Qué? o te pasó un auto, te tuviste una... Digo, situaciones que pasan en la vida porque uno tiene una vida fuera del trabajo. Entonces, de alguna manera también está esta idea de quédate en el molde, o sea, no vivas tu vida, no disfrutes, no goces, no hay derecho al goce. Este es un gobierno de la crueldad que no cree en el derecho al Ahora, goce. tengo una pregunta, Esteban, digamos, y cuando suponete que el jueves no haya quórum, se trata el 25, Sí, que es lo más lógico, me parece. sería lo lógico para que Y razonable. tengamos algunos días para ¿Qué reflexionar. artículos o qué capítulos se caen y tienen que volver sí o sí al Senado? Bueno, en principio, incluso aunque no se caiga en el recinto, si sale del dictamen, porque nosotros Vuelve mañana al vamos... Senado. Ya vuelve al Senado. O sea, si mañana el gobierno dice, bueno, listo, artículo 208, lo elimino, ese solo hecho ya motiva que tenga que volver al Senado. Porque incluso si se votara tal cual sale el dictamen de la comisión, va a ser diferente a lo que se aprobó en el Senado. Entonces, ahí ya tenés la vuelta al Senado. Sobre eso, reitero, me parece que va a haber sectores políticos cercanos al gobierno o que no están cercanos, pero que creen realmente que hay que avanzar en relación a la modificación del mercado de trabajo. Sí, el propio Cristian Ritondo lo planteó ¿Lo ayer planteó? muy claramente. ¿Qué van a ¿no? decir? Che, pará, ¿y el FAL por qué no lo discutimos? Porque el FAL y el capítulo de los estatutos profesionales y el cine son los dos que menos votos tuvieron Sí. en el Senado. Y en diputados es más plural y más dispersa la composición, no está tan abroquelado ese 42-44. De hecho, lo que, por ejemplo, lo que representa en el Senado una senadora como Alejandra Vigo, que votó en contra del tema de las licencias, en diputados es un bloque de 18 diputados. Claro. Entonces vos no tenés una traslación tan directa de un voto que no tuviste allá, cuántos votos repercuten acá. Yo creo que el FAL puede ser admisible algún tipo de modificación. Creo que podemos eliminar de la ley ese artículo ridículo de los estatutos profesionales y de la industria audiovisual, que no tiene nada que ver. Mira, aparte, dice, quieren la ley para generar empleo.
una de las industrias que más multiplica el dólar invertido es la industria audiovisual y de empleos de calidad, registrados, con buenos sueldos, son exportaciones en dólares, quieren desfinanciarla, ahogar el cine, las series, la televisión. ¿no? Es la batalla cultural. Es la batalla cultural, exactamente. Que es lo más grave. Entonces creo que ahí tenés como 2 o 3 cosas. Después, en caso de aprobarse la ley, si finalmente se aprueba, creo que lamentablemente algunos de los aspectos que son más complicados para la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras, me parece que no hay total dimensión de cuánto nos van a afectar en la vida cotidiana. Y obviamente el gobierno usa el artículo de las licencias de pararrayo. Se mandó el moco, está ahí, generó ruido, ahora parece que es el... Sacan eso y está todo resuelto. Es el origen de todos los males, claro. ¿no? Y por eso mañana en la comisión también es muy importante, y en el recinto obviamente, dar un debate sobre todos los puntos que hasta ahora no se tocaron. Ahora, ¿no pueden generar algún tipo de dictamen, aunque sea de minoría, pero consensuado entre las distintas fuerzas políticas? Algunos diputados y diputadas del bloque nuestro van a ir con un dictamen con la idea de acordar con algunos otros sectores. Sí. Con otros sectores. Sí, Esto sí, puede sí. ser Unión por la Patria, con la izquierda. Sí, incluso algunos de los sectores más moderados que ven alguna preocupación en el proyecto del gobierno. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Obviamente a veces finalmente terminás sentado en la banca y hay un botón rojo y un botón verde, y eventualmente cuando uno no logró consensuar esa modificación que puede ser positiva, termina votando negativamente. Hay que ver después ese voto negativo cuánto representa en el total. Pero creo que incluso si el gobierno se cierra, como pasó en algunas de las otras votaciones, y extrema la posición, como fue por ejemplo presupuesto el año pasado cuando no quería sacar el famoso capítulo 11, bueno, lo perdió, ¿no? Y yo creo que en esta ley, en diputados, una vez abierta la ley y una vez que todos ya sabemos que vuelve al Senado, se pueden perder algunos otros capítulos. No entiendo por qué hay que hacer express, por ejemplo, 2 leyes claves como es una reforma del sistema penal juvenil, que hay que discutirlo, que discutamos no solamente la edad, pero es un tema muy profundo, y una reforma laboral. Todo express, todo rápido, no se entiende. Mira, el caso de la reforma laboral, el caso de penal juvenil se discute hace muchos años en el Congreso. Sí. Y el año pasado hubo un trabajo bastante serio de 4 meses de comisiones, que es el que dio el dictamen que surgió, más allá de que obviamente es un texto complejo, es un tema sensible, muy delicado, sensible, muy está delicado, y el presupuesto que se puso es muy insuficiente. El tema reforma laboral surge de la no participación de los actores, porque es un texto que viene del Consejo de Mayo. El Pacto de Mayo lo firmaron los gobernadores, algunos, no todos, o sea que no es representativo del 100% de la población. Se constituye el Consejo de Mayo con representantes de distintos sectores. Diputados, el representante es Cristian Ritondo. No lo votamos nosotros. No. ¿Quién le dio la validez para que represente y ponga letra en ese texto? ¿Y por qué no todos los En el partidos Senado, políticos? Carolina Lozada. No la votaron en el Senado, fue ella, y pone letra en un texto a título personal. Sí. Lo mismo pasó con los sectores gremiales. Ponele que los sectores empresarios es más claro, pero bueno, también está el sesgo de a quién sí sentás y a quién no sentás. De eso sale un texto, que aparte no es el que finalmente se aprueba. No. En el corto proceso parlamentario no hubo debate. Un día, porque ya era imposible decir esto pasa sin discutir, hicieron pasar a 2 o 3 de las centrales obreras, a 2 o 3 de las cámaras empresarias. Obviamente los senadores del oficialismo y de la oposición pudieron dar sus opiniones un día y se terminó. Entonces eso no se condice hay un dictamen que termina saliendo, que es lo que le pasa mucho a la Libertad Avanza. Dictámenes que terminan saliendo con más disidencia que con votos positivos, digamos. Totalmente. Y eso habla justamente de una dificultad en la construcción de consenso y en escuchar en serio. Improvisar si vos querés hacer, y mira, te cuento, porque me parece interesante, la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas, que es progresiva, que no es mañana, claro, etcétera, se construyó con el empresariado. Sí. O sea, se sentaron los empresarios, se sentaron los trabajadores y acordaron el plazo, cómo era progresivamente, cómo se van a cubrir esos puestos de trabajo, el gobierno obviamente con algunos incentivos para que el aterrizaje, digamos, sea lo más ordenado posible. Hace 3 años en España hoy es el país que más puestos de trabajo genera en Europa. Tiene casi pleno empleo. Tiene menos del 10% en muchos años, tiene la mayor cantidad de, ellos llaman cotizantes, son más de 22 millones de personas registradas.
el 80% de los empleos que se generaron desde la última Son en reforma blanco. laboral son en blanco, son registrados. Y es una reforma que va en contrasentido a esta. Uno podrá decir, no, bueno, sí, pero te descuenta el 20% por bueno, te lo ¿de dan dónde qué? venían? Claro, ¿y te lo dan qué? Y aparte, ¿qué sistema de seguridad social tenés? Sí. Claro. ¿Qué contención? ¿Cuáles son los salarios? Porque no es lo mismo que te paguen el 50% de un salario de 900.000 pesos que de un salario de 2.000 euros o 1.500 euros. 1.800 euros, creo que Y sale bien. el salario promedio. Y quiero decir también, que está otro, porque son tantos temas que se nos escapa, la ley de lo de las licencias es el 50 o el 75 sobre el sueldo básico. Sí. Entonces yo invito a la gente que está viendo este programa No el que vos vaya a buscar cobrás. su recibo de sueldo Y y veas tu busque donde básico. dice sueldo básico. Que en general, depende del sector, es un 40, 50, 60% con suerte Con suerte. de lo que cobras. Todo lo otro son premios, presentismo, premio no sé artículo qué, tal, artículo tal tal, otro. exactamente, que material de escuela, eso, lo que Sí, sea. sí, lo que sea. O sea, si vos cobras de bolsillo 900.000 pesos, tu salario básico probablemente sea 600.000 pesos. O sea que durante el periodo que no te paguen la licencia vas a cobrar o 300.000 pesos o 450.000 Pero mejor dicho, el periodo, cuando vos estés enfermo vas a ver esa plata. Cuando estés enfermo, por Claro, supuesto. que es mucho peor. Y después también, obviamente, otro tema que pasa también un poquito desapercibido, que ya estaba en la ley bases, tiene que ver con la cuestión del despido discriminatorio, ¿no? Se incorpora la posibilidad de despedir por cualquier pretexto discriminatorio, incluso los nombra, o sea, por tu religión, por tu ideología por política, ¿Lista? por tu orientación sexual, claro. ¿Eso está en la ley? Eso está en la ley, claro. Pero ¿Y ¿cómo por tu qué pasa orientación con sexual? eso? A vos te despiden por discriminación, ¿no? Entonces vos alegás discriminación. Te van a pagar la indemnización del FAL, que Dios te ayude, y se supone que hay una doble indemnización en el caso discriminatorio. Para cobrar la doble indemnización tenés que hacer un juicio penal y demostrar discriminación en el marco de la ley antidiscriminatoria argentina, que casi no tiene fallos que demuestren la No discriminación. existe. Claro, Por y lo que no hay tanto- políticas, además, públicas, ¿no? No hay políticas públicas al respecto, ni nadie se cerró. Digo, por lo tanto, también ahí hay una mirada, nos damos una idea de, o sea, está habilitado que te despidan por mina, o por tener una religión islámica, O por de raíz gay. islámica, o por gay, o por trans, o por lo que sea. que sea. O por el peso que tengas, o porque no me caíste, te despido y anda. Cuando ganes el juicio por discriminación, Vemos. te pago la Besito, chau, doble chau. Esta es la doble indemnización. vía que dice Zamora. Porque es penal, es civil, es laboral. Claro. O sea, te vas a encontrar con una cantidad de juicios. Tremendo. Bueno, esto Esto aumenta habla la de industria de juicio de litigiosidad. verdad. Realmente es tremendo. Pero bueno, creo que por suerte el error del gobierno nos permite tomar dimensión del contexto de la reforma. Porque reitero, hasta ahora, que yo ahí veo la imagen de fondo de economía de las plataformas. Nada, Nada. nada. ¿Y qué hace el laburante en vas- plataforma? A No, ver, un el tipo laburante que de plataforma pedalea gallego tiene que ir con su bici o su moto o su auto a hacer a hablar con señor Uber, pedido ya Que no existe, o Rappi es una entelequia. para decirle, che, pagame vos el monotributo y el ART. Pero que es una Y señor plataforma va a decir, o señora plataforma va a decir, sí, ningún problema, en esta relación de iguales pactamos que yo te pago el seguro de ART. Y expresamente establece que las personas que trabajan en plataformas de entrega de productos, etcétera, son colaboradores independientes. Colaboradores independientes. Y varias veces Legaliza repite la el texto, ilegalidad actual, legaliza ¿no? la precarización cuando también, por supuesto que las personas que trabajan en plataformas buscan flexibilidad, por supuesto que son nuevas formas de la economía, pero también tenemos que pensar que hay personas que están 12 horas en la plataforma. Perdón, Claro, ¿sabés o dónde esa es está? la única fuente de trabajo. O es la- claro, hoy. es el único ingreso, Digo, claro. buscan flexibilidad. Yo no sé, si vos a esa persona le das un trabajo registrado, Por supuesto. que entra a las 9 de la mañana, que sale a las 5 de la tarde, que cobra aguinaldo, que tiene vacaciones pagas, que tiene obra social. No sé si Jubilación. esa persona elige ser No, Rappi está claro. y bancarse 12 Está claro. horas En pedaleando este sistema con lluvia. elegimos condicionados Pero, por a las ver, necesidades Esteban, y la la vez realidad. pasada sacamos la cuenta, son 13 horas y media por día, los 7 días de semana para ganar 900.000 pesos. Claro. O sea, a ese tipo le encanta pedalear 13 horas y media Porque por es día. libre. No, entiendo yo que en algún segmento de la población, sobre todo la gente más joven, que estudia, que va, Tampoco te creas, ¿eh? pero cada vez menos. Yo coincido con vos. O sea, Pero- hay una idea de que cuando se mete el Estado hace lío, entonces es como que pareciera que Sí, se pues- instaló mucho ese discurso y hay un cambio Sí. de paradigma, pero comparto que cuando vos planteás, te sentís y doy- decís, che, pero vos preferirías algún nivel de protección, ni siquiera digo que sea relación de dependencia. Veamos cómo ha legislado otras partes del mundo. Yo creo que si tenés X cantidad de horas semanales, debiera ser tratado como si fuera relación de dependencia.
pero suponiendo que el mundo va hacia no sé dónde, eso que antes discutamos qué nivel de protección tiene. Claro. Eso que antes la justicia te lo reconocía, hoy queda expresamente eliminado en la ley, que si sos, por ejemplo, monotributista y trabajás para una empresa, a lo largo del tiempo se da como una relación de dependencia Una empresa de más de 1000 encubierta. empleados Sí. tarda un mes en hacer el aporte necesario para poder acceder al FAL y empezar a despedir pagándolo por el FAL. Yo no me quiero poner paranoico, pero ¿por qué una empresa, por ejemplo, no te despide, te vuelve a contratar como contrato de locación, con monotributo? Como te paga un monto similar, vos no lo vas a judicializar, porque hay que comer, y laburo es laburo, Pero ya pasó. y hace un circuito donde se ahorra un costo laboral, se ahorra una relación Pero de dependencia. que ya pasó. Y ya pasó. Los que vivimos en los 90, era así. Maestro, vení, o cambiaban de razón social, que era el viejo truco, Claro. o te decían, mirá, yo te tomo como monotributo, te doy 2 sueldos y además sos monotributista. Y no pagaban aportes Sí, patronales, ni cargas. Esto le da un marco para Pasó, que esto ¿eh? escale. Esto da un marco para que esto escale. Entonces, en un contexto donde hay 200.000 puestos de trabajo registrados privados menos, que son los puestos de trabajo Los buenos. con derechos, con aguinaldo, con jubilación, Vacaciones. por ahora con licencia paga, Ujú. Ponele. con vacaciones pagas. Eso se destruyó y si bien en el neto sigue habiendo menos empleo, el neto da mal, pero incluso cuando uno ve qué es lo que se recuperó, la enorme mayoría de lo que se recupera es el tema del monotributo y contrato de locación y la idea de que no existe más la relación de dependencia entre el trabajador Hay y otro tema el también empresario. que el gobierno muchas veces les habla a los pibes, ¿no? Porque creyendo que es también su base electoral, diciéndoles, bueno, ahora son libres y demás. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Que tenía una cierta reglamentación a partir de una ley que salió hace unos años y que ahora directamente se deroga, se elimina. O sea, si vos no estás mirando y tenés un régimen de teletrabajo, que hay muchas empresas que todavía siguen así, y es verdad que mucha gente hoy quiere trabajar desde su casa. No, y Ese sí es aceptación un de las reclamo empresas también. genuino, claro. Eso se elimina completamente. No queda nada, no queda queda protección. No queda protección, va a quedar a cargo, digamos, del convenio colectivo del sector, comunicaciones, hay algunos sectores que son más proclives al teletrabajo. El otro día también debatiendo con una diputada de La Libertad Avanza, me decía, no, porque esta ley en la era del teletrabajo y la inteligencia artificial, digo, esta ley no tiene ni nada de inteligencia artificial, Ni teletrabajo. elimina el teletrabajo, así que no me vengan a hablar de que esto es modernización laboral. Es una ley que no contempla, contempla insuficientemente y para precarizar a la economía de las plataformas, no contempla la inteligencia artificial, no contempla, elimina el régimen del teletrabajo, no contempla la posibilidad que te puedas enfermar. Licencias Digo, maternidad, ¿cuál es la paternidad. bueno, y licencia por maternidad vas a poder trabajar hasta 10 días antes de parir. O sea, el empleador te va a poder obligar a que estés 10 días antes del parto trabajando. Eso es Yo sé que hay mucha voluntario. gente que lo hace Porque porque es le voluntario. gusta, porque quiere. Porque es Bueno, voluntario. va a estar ahí Para también estudiar un poco más habilitado. de licencia cuando nazca el bebé. Pero no Las por licencias eso. no se tocan. No. Gallego, todos estos países que ahora nombran para justificar por qué te van a descontar el sueldo en la licencia. ¿Cuántos días de licencia de cuidado para ambas partes de una pareja que haya tenido hijos hay en Suecia, en España, en Irlanda, en Italia, en Portugal? Todos los países de Noruega, los países que nos nombran. 90 son, ¿no? Hasta 6 meses. Los nórdicos hasta 6 meses Hasta porque 6 meses. Son porque particulares. hace mucho frío. Y más, ¿no? Y se pueden poner de acuerdo. Se pueden poner la de pareja, acuerdo, ¿quién una lo parte hace? es para la persona que gesta, otra parte se puede distribuir. Nosotros tenemos todos los blogs que tenemos. Mira, otro mito, otra mentira de esta reforma. Las alternativas hace años que tenemos presentados distintos bloques, la semana laboral de 40 horas, el régimen de licencias de cuidado. Yo mismo presenté el año pasado un proyecto para duplicar el salario mínimo vital y móvil para levantar un poquitito la vara sobre la que se miden los salarios. Tampoco está el tema salarial en esta reforma. Nadie está hablando de los salarios miserables que ganan muchos sectores y que encima con todas estas medidas, entre que perdés las horas extra, perdés lo de la licencia, ¿qué va a cobrar la gente? ¿Quién va a consumir? Claro, ¿Quién va a nadie. contratar sin Gente de consumo? plata. ¿Quién va a contratar? ¿Qué pyme va a abrir una línea de producción? ¿Qué kiosco va a contratar una persona? ¿Qué comercio va a querer incorporar gente? Entonces, el humo de que este proyecto resuelve todos los problemas, que genera empleo y que va a ser maravilloso, la verdad que lo vamos a ver cuando se despeje. Ojalá que salga el proyecto, ojalá
yo tendría que decir que voy a trabajar para que no salga. Entiendo que hay algunas condiciones de que alguna parte del proyecto avanzará. Esperemos que los aspectos más negativos queden en el camino. Esteban, gracias. Gracias a ustedes.